Shalom, buenas noches, que Yahweh te bendiga. Damos gracias al Padre por esta noche, un estudio más que estamos acá con hermanos en Argentina, Buenos Aires. Damos gracias al Padre porque Él es bueno y estamos en este inicio de Shabbat, de reposo, día que el Padre preparó para estar con Él, para estudiar su palabra, para tener un tiempo con los amigos, con los hermanos. Y estamos iniciando este día y queremos estudiar la palabra y queremos ver un tema muy importante de entender, que es la salvación. Anoche yo di un estudio sobre la predestinación y yo explicaba de cómo Yahweh creó la predestinación para muchas personas con un destino ya fijado en la tierra. Y hablaba también quiénes son los llamados, quiénes son los escogidos, y hablaba también acerca de la salvación, ¿no? Y hoy vamos a profundizar. Pero yo les explicaba que Calvino, por ejemplo, uno de los reformadores dentro del cristianismo en el siglo XVI, decía que había dos predestinaciones. Eran para los que se salvaban y para los que se perdían. Y bueno, yo explicaba de que no existe la doble predestinación en la Biblia, solo hay una. ¿Por qué? Porque los predestinados son aquellos que tienen un propósito en la tierra que tienen que cumplir Yahweh. Y que ellos, una vez que son llamados, son justificados, son santificados y son glorificados. Entonces, ese es el proceso que viven los predestinados de Yahweh. ¿Y quiénes son los predestinados? Los escogidos, los que tienen una tarea, una función específica en la tierra. Muchas veces son los que son más atacados, son más atribulados, son los que el enemigo quiere destruir. Y vemos que siempre el Padre está ahí ayudándolos a cumplir ese propósito. Y luego están los llamados, porque muchos son los llamados, que son parte del cuerpo, que son parte del pueblo de Yahweh, pero no son esas personas que tienen un propósito específico. Si bien todos somos iguales, pero Yahweh determinó con cada persona hacer algo específico. Entonces hablaba de que la predestinación, si bien es bíblica, vemos que no todos son predestinados. ¿Quién es el que es predestinado? Aquel que entiende cuál es su llamado de parte de Yahweh, cuál es su ministerio, cuáles son sus dones, y tienen una tarea específica para hacer en la tierra. Y muchas veces yo, hablaba ayer de lo que es el déjà vu, ¿no? Que uno a veces dice, pero esto pareciera que ya lo viví. Esto pareciera como que en alguna parte de mi vida o de cosas que no conozco lo experimenté. Bueno, esos son manifestaciones que el Espíritu de Yahweh hace en nuestras vidas para entender de que Yahweh ya nos conoció de antemano. La Escritura dice que Él nos conoció antes de que vengamos a la tierra. Entonces, cuando venimos a la tierra, los predestinados nacen y viven normalmente hasta que el llamado les llega. Cuando el llamado les llega, esas personas ya no son más las mismas. Sus vidas cambian. Los que son predestinados, aunque caigan en pecado, aunque se alejen del Padre, van a volver. No se van a perder. ¿Por qué? Porque están sellados por el Espíritu de Yahweh. Entonces, esto es un poquito de lo que hablábamos ayer, lo que yo enseñaba ayer. Entonces vamos a ver hoy un tema importantísimo también de entender, que es la salvación. Cuando hablamos de salvación, hablamos de la raíz en hebreo que es Shua, que significa liberación o salvación. Por eso el nombre del Salvador es Yahshua o Yahoshua. Yahshua en hebreo es en hebreo, que significa yo soy, que es la raíz del nombre del Padre, de Yud Hei Vav Hei, del yo soy el que soy. Después, Shua significa salvación. Entonces, cuando hablamos de Yahshua, hablamos de que Yahweh salva.
Cuando hablamos de Yahoshua, de Yahweh viene la salvación. Entonces, cuando hablamos de salvación, hablamos de Shua, que significa salvación o liberación. Muchos creen que la salvación es instantánea y otros creen que es progresiva. Otros creen que la reciben en el momento y ya la tienen, y otros creen que van en proceso de una salvación. Muchos creen, y estoy hablando posturas, ¿no? Muchos creen que salvo siempre salvo, o sea, que hagas lo que hagas, aunque te revuelques en el pecado, vas a seguir siendo salvo. Otros dicen que la salvación se pierde, que vos podés tenerla, podés obtenerla, pero podés perderla por causa del pecado. Y después necesitamos preguntarnos que la santidad nos lleva a la salvación o la salvación nos lleva a la santidad. Tenemos que preguntarnos esto. ¿La santidad nos lleva a la salvación o la salvación nos lleva a la santidad? Y necesitamos preguntarnos esto para darnos cuenta cómo es el proceso que debemos de vivir. Si necesitamos primero ser santos para recibir una salvación o necesitamos primero recibir la salvación para llegar a ser santos. Todas estas preguntas y todas estas posturas las vamos a ver en esta noche. Entonces, vamos a ir a la Escritura, vamos a ir al libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, y vamos a ver lo que dice Pablo. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Esto no sale de nosotros, sino que es un regalo de Yahweh, no por obras, para que nadie se gloríe. Vemos acá que Pablo dice que somos salvos por gracia. Gracia en hebreo es Gesed, que significa recibir algo que no nos merecemos. Eso es gracia. Entonces, la salvación a la humanidad es algo que no se lo merece. ¿Por qué? Porque el ser humano se merece la destrucción en el lago de fuego y azufre por causa del pecado. Porque el pecado condena al ser humano. No Yahweh condena al ser humano, el pecado condena. Por eso el que tiene al Mesías tiene vida eterna, el que no tiene al Hijo tiene condenación. Entonces, acá Pablo dice, por gracia, por algo que no nos merecemos, que recibimos algo que no nos merecemos, somos salvos. Entonces, ¿por qué viene la salvación? Primero, ¿por nuestras obras? ¿Por qué viene la salvación? ¿Por nuestra santidad? ¿Por qué viene la salvación? ¿Por nuestro conocimiento? No. ¿Por qué? Por gracia. ¿Qué es gracia? Algo que no nos merecemos y que no podemos alcanzar nosotros. Por eso el mismo Mesías en la cruz derramó su vida, su sangre, y Él nos dio gracia, nos dio ese regalo que no nos merecíamos, ese regalo que no podíamos llegar a tenerlo por nuestros propios méritos para recibir la salvación de nuestras almas. ¿La salvación de qué? De que el alma nuestra sea destruida en el lago de fuego y azufre. Entonces por gracia somos salvos por medio de la fe. Entonces, la salvación viene por algo que no nos merecemos, que el mismo Mesías nos dio y que no es que nosotros lo alcanzamos. Nosotros no podemos alcanzar la salvación por nuestros propios méritos o por nuestras propias decisiones o por obedecer, de ninguna manera. Es algo que Él, el Hijo, Yahoshua, el Mesías, nos ha dado por medio de la cruz. Entonces por gracia somos salvos por medio, hay un canal para llegar a la salvación, por medio de la fe, por medio de la fe. Entonces, podemos tener la gracia para recibir la salvación, pero debemos de creer. Ese es el verdadero evangelio. El que crea en el Hijo tendrá
vida eterna, mas el que no crea en el Hijo tendrá condenación. Entonces, por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no sale de nosotros, dice Pablo. Y es claro, no sale de nosotros. No somos salvos por nuestro propio conocimiento, méritos o las cosas que hagamos nosotros, sino que es un regalo de Yahweh. Eso es la salvación. Es un regalo del Padre por medio del Hijo. Entonces, ¿qué es gracia? Es un regalo que no nos merecemos. Y ahí vemos el amor del Padre con la humanidad. Entonces dice, sino que es un regalo de Yahweh, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, acá las obras no entran. Nosotros no tenemos que hacer ciertas cosas para recibir salvación. ¿Por qué? Porque Pablo dice, porque si fuera por obras, todos dirían no, porque yo hice esto, porque yo hice lo otro, porque yo hice lo otro. Y Mateo 7:21 dice, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos lo otro, y él va a decir, yo no los conozco. Entonces vemos que en Efesios 2 claramente habla de la salvación, que es por gracia, por medio de la fe, no de nosotros, sino que es un regalo del Padre, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces vemos que el sacrificio de Yahoshua en la cruz fue perfecto y no fue temporal o no fue incompleto. El sacrificio del Mesías fue perfecto, una vez y para siempre. Entonces, la salvación que recibe el ser humano lo recibe por medio del sacrificio del Hijo de Yahweh, no por lo que nosotros podamos hacer. Solamente nosotros podemos hacer de recibir esa salvación es por medio de la fe. Entonces seguimos. 2 Timoteo 1, versículo 9. Dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito y la gracia que nos fue dado por su Hijo Yahoshua. Entonces vemos acá que Timoteo dice, quien nos salvó y nos llamó. Nos salvó por medio de su Hijo y nos llamó por medio de su Hijo. Entonces vemos que sigue diciendo, por ejemplo, en Marcos 16:16, el que en él crea será salvo, el que no crea en el Hijo será condenado. Entonces, el Evangelio es tan sencillo que es recibir la salvación de tu alma de una eternidad o de un infierno, o que muchos predican, o en realidad un lago de fuego y azufre, que es la destrucción de las almas, sabiendo que la salvación es por algo que no merecemos, que no viene por nuestros propios méritos, sino por nuestra propia fe en el Mesías Yahoshua. Y que Él nos salvó y que Él nos llamó para caminar con Él. Entonces, en Romanos 8:29 vemos otro ejemplo. Dice Yahweh, antes los conoció, y de los que los conoció los predestinó, y de los predestinó los llamó, los justificó y los santificó. Entonces vemos el proceso que el Padre tiene con su pueblo, con sus hijos. Entonces vamos a hacernos algunas preguntas. Primero, si la salvación se consigue por la fe, ¿la vamos a guardar la salvación por medio de las obras? No. Si se consigue por la fe la salvación, ¿la vamos a guardar por medio de las obras? No. ¿Por qué? Porque si es por medio de la fe, es creer. Así recibimos la salvación de nuestras almas.
no es por obras. Muchos dentro del pueblo de Yahweh hacen obras, hacen cosas para recibir o para retener o para guardar la salvación. Y ahora vamos a ver otro tema más. ¿Cuántas obras debo hacer para no perder la salvación? ¿Cuántas obras? Otra pregunta. ¿Cuántas obras debo hacer? ¿Cuántas cosas debo hacer para no perder la salvación? Si yo peco, ¿pierdo la salvación? Si fallo tan solo una vez, ¿pierdo la salvación? Muchos dicen que sí. ¿Cómo? Que cuando uno peca, ¿pierde la salvación? Si uno falla, ¿no? Sí. O sea, esto es sencillo. ¿Cuántos pecados debemos cometer para perder la salvación? Hasta el día de la muerte. Sí, puede ser hasta el día de la muerte, pero tan solo con un pecado se podría perder la salvación. Pero no. Estoy hablando de la postura que enseñan, ¿no? Estoy hablando de la postura que muchos enseñan. ¿En qué sentido? De que se puede perder la salvación por causa del pecado, ¿no? Entonces, si nos arrepentimos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver a comenzar a caminar con el Padre por medio del pecado. Y otra pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuántas veces podemos perder la salvación? Si hoy yo pequé muchas veces, perdí la salvación. ¿Cuántas veces recibo la salvación y cuántas veces la pierdo entonces? ¿Cuántas veces muchos pecan y pierden la salvación y cuántas veces vuelven a tomar la salvación? Entonces, ¿la salvación se pierde realmente o no se pierde? ¿La salvación la obtengo por mis obras o por el creer el que trajo la salvación? Estas preguntas nos tienen que ayudar a reflexionar. ¿El que es realmente salvo piensa en perderse? ¿Qué piensa? El que es realmente salvo, el que ha nacido de nuevo, piensa decir voy a perder la salvación. Entonces tenemos que preguntarnos esto para entender bien el concepto de la salvación. Vamos a seguir. Juan 3:17. Yahweh no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que sea salvo por medio de él. Entonces, ¿qué hizo Yahweh? Mandó a su Hijo para traer salvación y no condenación, para que el mundo sea salvo por medio del mediador Yahoshua. Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El Evangelio es muy sencillo. Muchas veces el hombre lo complica. El Evangelio es Jesucristo, Yahoshua. El Evangelio es el Mesías. Es el sacrificio en la cruz. Es la salvación por medio de la gracia, por medio de la fe. Entonces, Marcos 8:35 dice, el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Entonces se trata de perder nuestra vida. ¿Qué significa? De gastar, de entregar nuestras vidas al servicio de Él y no de nuestras metas o nuestros sueños. Y Hechos 2:21 dice, todo aquel que crea en el Hijo de Yahoshua, de Yahweh, el Hijo de Yahweh, será salvo. Y hay tantos versículos más, pero vamos a ir entendiendo un poco más. Hechos 4:12. No hay salvación, no hay otro nombre mediante en que podamos ser salvos. Si el sacrificio de Yahoshua fue perfecto en la cruz para traernos salvación, ¿será que la salvación es incompleta en nuestras vidas?
¿Será que la salvación no tiene realmente el efecto que tendría que tener a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores? Le estoy haciendo pensar para ir entendiendo el mensaje. 2 Timoteo 1:9. Yahweh nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su gracia. La salvación no es por obras, sino por gracia. Si bien que cuando volvemos a nacer, ya no vivimos bajo el pecado, pero seguimos siendo imperfectos. Entonces, si fuera la salvación por obras, todos los días pecaríamos y todos los días perderíamos la salvación. El que realmente nace de nuevo, el que realmente acepta al Salvador en su alma, en su vida, el que empieza a caminar con Yahweh, el que empieza a tener frutos espirituales del Espíritu Santo, esa persona ha sido transformada, esa persona ha nacido de nuevo. Ahora, si esa persona es sellada como hijo de Yahweh y ha recibido la salvación, ¿puede perder realmente la salvación? Ahora, si esa persona se vuelca al pecado, se vuelca a la oscuridad, al reino de las tinieblas, y deja la luz, y deja la verdad, y se vuelca y se mete, esa persona, si no se arrepiente, ¿pierde la salvación? ¿Qué piensan? ¿Cómo puede el hombre perderse en la eternidad o perderse en el otro, en la otra vida, digamos, ¿no? Rechazando la ley. Por medio del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero muchos que te dicen, no, pero Cristo sana, Cristo te perdona, una vez y para siempre, sí, pero si vos conociste la luz, pero amaste más las tinieblas y no te arrepentiste de caminar en oscuridad, caminar en pecado, y que el pecado te domine, es muy probable que te pierdas. ¿Por qué? Porque recibiste el don de la salvación, pero no la valoraste y la cuidaste. ¿Por qué? Porque el mismo pecado te condena a la destrucción de tu alma. Porque si no te arrepentís, no podés recibir ese perdón para reconciliarte con el Padre. Si bien has recibido la salvación, has recibido el perdón, has recibido la luz, la palabra en algún momento, pero si te cambiaste de vereda, empezaste a caminar en la oscuridad, empezaste a caminar en las tinieblas, empezaste a darle lugar al pecado, empezaste a dejar que Hasatán te dominara, y no te arrepentís, y tuviste un accidente, y te estás muriendo, y no te arrepentís, y no te pones a cuenta con el Padre, ese pecado o esos pecados que te dominaban y te gobernaban te van a llevar a una eternidad sin Yahweh. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pero pueden decirme algunos, pero Cristo ya lo perdonó de todos los pecados. Pero eso no implica que yo haga lo que se me canta. Y ahí vemos cuando se usa mal el término gracia. El término gracia es algo que no merecemos, pero es algo que tenemos que cuidar, que tenemos que valorar. Por eso el Espíritu Santo, el Ruach de Yahweh, nos trae convicción de pecado a cada uno cuando hacemos cosas que no tenemos que hacer. Y si nos vamos a la derecha y Él quiere que vayamos a la izquierda, cuando estamos yendo a la derecha, Él dice, hey, ¿dónde vas, Eric? Vení para acá, fíjate lo que estás haciendo. Entonces, cuando hablamos de salvación, hablamos que recibimos la salvación no por nuestros propios méritos, pero lo que tenemos que entender que si recibimos realmente la salvación, debemos no de cuidarla, sino de valorarla, agradecerla y amar el camino de Yahweh. Ahora, es muy difícil que alguien conozca la luz, conozca el camino del Padre y se vuelca a la oscuridad totalmente y no quiera volver a la luz. ¿Puede haber casos? Sí, pero es muy difícil. Yo creo que
Una vez que uno vuelve a nacer y recibe la salvación y empieza a caminar con el Padre en esta vida y lleno del Espíritu de Yahweh, uno no va a estar preguntando, ¿perderé la salvación o no? Porque el Espíritu de Yahweh da testimonio a nuestro espíritu de que realmente somos hijos de Yahweh. Entonces, Hebreos 9:27 dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. También el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Entonces dice que fue determinado que el hombre viva una sola vez y luego juicio. Por eso todo ser humano va a recibir su juicio en el gran trono blanco. Miren lo que dice 1 Juan 3:8. 1 Juan 3:8 dice: todo el que nació en Yahweh, escuchen, todo el que nació en Yahweh, todo el que nació en Yahweh no practica el pecado. Entonces, aquel que realmente ha nacido de nuevo, que ha recibido la salvación, puede ser que se vaya a las tinieblas, puede ser que le dé lugar al pecado, pero va a volver. Va a volver, porque es sellado. Y ahí entra lo que es parte de la predestinación. ¿Por qué? Porque él sabe cuál es su verdadera identidad. Porque el que practica el pecado es del diablo, y él peca desde el principio. Entonces Romanos 5:9 dice: y fuimos justificados por medio de su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Éramos enemigos y fuimos reconciliados por su Hijo. Habiendo sido reconciliados, seremos también salvos por su Hijo. Entonces, cuando hablamos de salvación, hablamos de gracia, algo que no merecemos. Pero el que es realmente salvo y el que realmente camina con Yahweh no se va a perder. No se va a perder. ¿Por qué? Porque sabe dónde tiene que caminar. ¿Puede tropezar? ¿Puede equivocarse? Sí. Y yo digo lo siguiente: el que dice ser cristiano, dice ser que va a la iglesia, dice ser que nació de nuevo, que recibió la salvación, pero luego se va a las tinieblas, luego se va al pecado, luego se va a la oscuridad, luego practica el pecado, realmente esa persona nunca nació de nuevo. Nunca tuvo frutos verdaderos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el árbol malo da mal fruto, el árbol bueno da buen fruto. El árbol bueno no puede dar mal fruto y el árbol malo no puede dar buen fruto. El que realmente es salvo no se pierde. Porque el mismo Rúa, cuando comete pecado, cuando se equivoca, lo está exhortando, lo está corrigiendo. Pero muchos dicen no, porque aman las tinieblas y se van y se pierden. Pero el que es realmente salvo, sellado por el Espíritu Santo, tarde o temprano puede tener caídas, puede tener ese proceso del hijo pródigo de irse y decir: ¿qué estoy haciendo? Voy a volver a la casa de mi padre. Entonces, somos salvos por gracia. Si hay un solo sacrificio, hay una sola salvación. La salvación es un regalo que Yahweh nos da por medio de su Hijo. Si Yahweh predestinó a su pueblo, ¿podrá su pueblo perder la salvación en ese sentido? No. ¿Por qué? Porque son predestinados. Ahora, si bien el pueblo de Yahweh, muchos se rebelaron, muchos pecaron, ¿cuál fue la paga de ese pecado? La misma muerte. Entonces 2 Corintios 5 dice: si alguien tiene a Yahoshua,
nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, a partir de ahora son hechas nuevas. Entonces, la salvación, cuando Yahweh nos habla de algo nuevo, algo que se deja atrás y algo que se comienza adelante. Miren lo que dice Apocalipsis 3:5. Ya vamos terminando. Al vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre en el libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora, hay que explicar bien este versículo. ¿Por qué? Porque muchas veces se enseña mal. Porque dicen que podemos ser borrados del libro de la vida. Y podemos recibir la salvación y la podemos perder. Y pareciera contradictorio, porque primero lo que dije yo es que el que es realmente salvo no se pierde, pero yo digo que el que es salvo y luego se va a la oscuridad y le deja que domine el pecado y muere, esa persona se pierde. Pero lo que yo digo es que esa persona que se pierde nunca realmente fue salva. ¿Por qué? Porque no va a amar más las tinieblas que la luz. Y Apocalipsis dice, al vencedor será vestido de vestiduras blancas, que es santidad, significa santidad. Y no borraré su nombre en el libro de la vida. ¿Quiénes están en el libro de la vida? Todos aquellos que han recibido al Mesías como Salvador de su alma. Dice que Él va a borrar en el libro de la vida aquellos que no tengan vestiduras blancas, porque dice, a los que estén vestidos de blanco no borraré del libro de la vida. Entonces muchos dicen que la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque podés estar en el libro de la vida, pero Él te puede sacar. Y son dos posturas muy fuertes. Por ejemplo, Daniel 12, versículo 1 dice, y será un tiempo de angustia, en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen en el libro de la vida. Entonces vemos que en la Biblia habla del libro de la vida como una fuente de datos, que ahí está almacenado todos los que han nacido en el Mesías o con Yahweh. Perdón. Entonces, Filipenses 4:3 dice, Pablo le dice a Timoteo, ayuda a aquellos hermanos, aquellos que están escritos en el libro de la vida. Entonces, es importante saber que cuando el Mesías le está hablando a una congregación ahí en Apocalipsis 3, no le está diciendo que si no hacen lo que les dice les voy a borrar, literalmente hablando. Lo que él está diciendo que él quiere que su pueblo esté en santidad. ¿Por qué? Para que sean parte del mundo venidero. ¿Por qué? Porque no es que por medio de la santidad uno va a alcanzar la salvación, porque no es así. Nosotros, para recibir la salvación, necesitamos recibirla por fe, ni más ni menos. Entonces, vamos a ver algunos versículos más. Vamos a ver en Apocalipsis 21:27. Apocalipsis 21:27 dice, y no entrará en ella, en la Santa Jerusalén, nada impuro, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y todo lo que es nacido de Yahweh vence al mundo. Y esta es la victoria, nuestra fe. Entonces, para poder ir cerrando el estudio, la salvación no es tan complicada.
muchas veces se le complica al predicar o al enseñar. Por eso a mí me gusta mucho a veces escuchar predicadores que predican y llevan el mensaje de salvación a muchas personas y de una manera muy sencilla, porque la salvación es sencilla. Necesitamos que alguien pague el precio del pecado, porque si el pecado no es cancelado, el pecado nos condena a destrucción. Es sencillo, todos somos pecadores y todos necesitamos un mediador, todos necesitamos un salvador, necesitamos una conexión que pueda revertir esa deuda. Y cuando hablamos de salvación, es algo que no nos merecemos y es algo que viene de Él, y que nosotros, si realmente entendemos el mensaje y aceptamos la salvación, empezamos a caminar un camino de santidad, empezamos a caminar un camino de luz. Puede haber tropiezo, puede haber piedras, puede haber obstáculos, sí, pero yo voy a seguir caminando en la voluntad de mi Padre. Entonces yo ya no me voy a preocupar porque si pierdo la salvación o no. Yo me voy a preocupar por vivir en santidad, por obedecer su palabra. ¿Por qué? Porque sabiendo que si Él está conmigo, yo tengo la salvación asegurada, porque es por medio de la fe en Él. Y eso es la segunda venida. La segunda venida es decir, yo quiero, amado, que vengas a buscarme. No por mi propio mérito, porque yo creo en vos y sé que la santidad y la salvación que tengo es algo que tú me has dado y que yo la he recibido y la he atesorado. Entonces la salvación se atesora y no es que realmente debemos de cuidarla. ¿Por qué? Porque si no la perderíamos todos los días. Y la pregunta es, ¿pero podemos perder la salvación? Yo creo que el que pierde la salvación nunca fue salvo. Yo creo eso. Muchos no creen en esto, pero yo creo que el que realmente pierde la salvación nunca fue salvo. Porque la salvación es algo que no nos merecemos, algo que por nuestros méritos es imposible recibir, y también que por nuestros méritos es imposible mantenerla, es imposible cuidarla. Entonces todo viene del Padre, todo le pertenece a Él. Entonces, para terminar, el mismo Mesías dice en Juan, primera de Juan, que el que ha nacido en Yahweh vence al mundo. Y ese vencer al mundo es vencer al pecado. Entonces, nosotros debemos de entender que la salvación se recibe por algo que no merecemos, que por medio de fe la tenemos, y que en la salvación no debemos cuidarla, debemos valorarla y atesorarla. ¿Por qué? Porque si tenemos una relación con el Padre, si avanzamos en la madurez con el Padre, no vamos a estar pensando en perder o en descuidar la salvación. Y si la salvación llega a una persona y es transformada y se aparta del Padre y vive en pecado, tarde o temprano esa persona va a volver. ¿Por qué? Porque ha sido iluminada, ha sido sellada por el Espíritu Santo. Una persona que es realmente salva es sellada por el Espíritu Santo, es sellada por el fuego del Espíritu de Yahweh. Y esa persona no puede vivir una vida en oscuridad y en pecado. ¿Por qué? Porque el que ha nacido en Yahweh no practica el pecado. Entonces, para entender y terminar, la salvación es algo que viene del cielo y que para poder ser salvos debemos tesorarla, pero debemos caminar y estar con el Padre. Si estamos con el Padre, estamos con el Espíritu, esa salvación va a estar asegurada.
No vamos a estar diciendo, ay, mentí, ay, robé, ay, hice esto, a ver si pierdo la salvación. Si sería tan fácil perder la salvación, el sacrificio de Yahushua en la cruz hubiese sido algo con no tanto valor. Porque la salvación es para siempre. Los que realmente son salvos. Los que realmente son sellados por el Espíritu Santo. Ahora, luego hay otros, que hay muchos en las congregaciones que dicen, no, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo fui a la iglesia, acepté a Cristo, acepté el Espíritu Santo, estoy leyendo la Biblia, estoy congregando. Y pasa el mes, pasa 2 meses, pasa 3 meses, y vemos que esa persona se empieza a dejar de congregar, empieza a dejar de venir a las reuniones, se junta con amigos, empieza a drogarse, empieza a caminar en la oscuridad, empieza a darle lugar al pecado con las mujeres, empieza a hacer cosas que no tiene que hacer. Y esa persona, si no vuelve a la luz, al Padre, es porque nunca fue salva. Nunca fue sellada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él mismo vino a traer juicio, vino a traer convicción de pecado y vino a traer luz en el ser humano, para que vea lo que es sin el perdón de Yahweh. Entonces, para terminar, la salvación es el regalo más grandioso y hermoso que el Padre nos ha dado. ¿Debemos de cuidarla? No, debemos de atesorarla, debemos de valorarla, pero no teniendo miedo de perder la salvación. Entonces, ¿la salvación es instantánea o progresiva? La salvación es instantánea. ¿Recibiste la salvación? Listo, fuiste sellado. A partir de ahí caminás en obediencia, a partir de ahí caminás en santidad, a partir de ahí el Padre empieza a obrar en tu vida y los frutos del Espíritu de Yahweh comienzan a surgir sobre tu vida. Entonces, ¿salvo siempre salvo? Si realmente fuiste salvo, nunca vas a ir a la oscuridad y te vas a perder. Nunca. Porque ya fuiste sellado. Así que espero que hasta acá el estudio de esta noche haya sido de bendición. Si te ha sido de luz y de bendición, comparte este mensaje. Damos gracias al Padre por esta noche. Ha sido un día muy agotado, estoy muy cansado, seguramente en la cara lo pueden ver. Pero bueno, acá estamos con el Padre dando este mensaje. Espero que haya sido de bendición y que se haya entendido el mensaje, que la salvación que el Padre nos da es lo más hermoso, que debemos de atesorarla y saber que si estamos con Él, nunca vamos a poder perderla. Nunca. Y cuando Yahushua habla de borrar en el libro de la vida, aquel que tiene la santidad, el llamado, la salvación, nunca lo va a borrar en el libro de la vida. Pero solo aquel que se dice ser cristiano, que se dice ser creyente, que se dice ser volver a nacer, esos van a caer en el lago de fuego y azufre. Los que le dijeron al Mesías, Señor, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, yo no los conozco. Así que Yahweh te bendiga, gracias por esta noche, por conectarse y que este estudio haya sido de bendición. Y nos vemos mañana. Mañana, si el Padre lo permite, voy a estar dando el mensaje muy importante acerca del origen de la Navidad. Vamos a estudiar un poco este tema, que algunos hermanos me lo han pedido. Seguramente a la tarde voy a estar dando este mensaje en Shabbat, en día de reposo. Y voy a estar explicando el origen de la Navidad, de dónde sale el origen del árbol de Navidad, el Papá Noel, los regalos, y bueno, tantos significados más que hoy vemos que a partir del lunes millones de personas en el mundo entero van a celebrar Navidad. Así que Yahweh te bendiga en esta noche y nos vemos mañana en otro próximo estudio. Shalom.